Nos hemos desplazado, de hecho estamos ya en Madrid, en la capital del reino. Estamos ubicados en la sede de Longevitas. Y ahora nos explicará nuestra invitada precisamente qué es Longevitas. Pero yo creo que un poco por el nombre, ¿verdad? Ya podemos ir deduciendo de qué vamos a hablar. ¿Y de qué vamos a hablar con Ilona Calparsoro, que es precisamente la fundadora y directora de Longevitas, pues de longevidad? Y me gustaría, si me permites, Ilona, una muy breve introducción que hace referencia a un estudio realizado por la Universidad de Washington que situaba a nuestro país, situaba a España, como el país con mayor tasa de longevidad, es importante, un dato importante, con mayor tasa de longevidad del mundo dentro de 2 décadas. Ahora todavía no, pero en un par de décadas, según este estudio, vamos a situarnos en primera posición con una edad media superior a los 85 años, en 2040, que está a la vuelta de la esquina, por encima de los 82,9, casi 83, de promedio, que se colocan en la actualidad por debajo de Japón, por ejemplo, de Suiza y Singapur, que son 3 referencias importantes en el mundo de la longevidad. Bien, dicho esto, claro, ¿a quién no le gustaría? ¿A quién no le va a gustar? Es decir, ¿quién puede negarse a vivir más años, Ilona? Bueno, pues aquel que no se encuentre bien. Es decir, al final, cuando hablamos de longevidad, siempre hablamos pensando en una longevidad sana. Una longevidad en la que podamos disfrutar de nuestros días a partir de los 70, 80 y todo el tiempo que podamos. Y ese es el objetivo. Muy bien. Si no, no tiene mucho sentido. Es decir, vivir más años con más calidad de vida, o por lo menos con la que tenemos ahora. Totalmente. Que no se deteriore. Pero entraremos ahora en más detalles. Antes me gustaría, Ilona, he dicho que eres fundadora, he dicho que eres directora de Longevitas. Evidentemente vamos a explicar qué es Longevitas. Una breve historia. Muy breve. Longevitas es un laboratorio desde el que fabricamos, formulamos complementos alimenticios que están diseñados específicamente para ir cerrando esos gaps o esas carencias nutricionales que se van generando en el organismo a medida que envejecemos. Y la pregunta sería, ¿y cuándo empezamos a envejecer? Claro. Bueno, pues los estudios dicen que empezamos a envejecer a partir de los 30 años. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues hay que empezar a asumir un tipo de vida y una de esas patas del tipo de vida es la suplementación y el acompañamiento por parte de profesionales para que te asesoren y te ayuden y te digan a ti qué es lo que necesitas y cómo, hacerlo. Yo coincido plenamente con lo que dices, porque el dato que has dado, porque hace unos días, hablando con un especialista en medicina interna, que además trabaja con medicina regenerativa, me comentaba que, curiosamente, nosotros ubicamos, los que no somos médicos me refiero, los problemas de artrosis ya en personas de edad avanzada. Y no es así, es decir, empezamos a sufrir artrosis, como decía Ilona, a los 30, a partir de los 30. A partir de los 30 empieza el declive, Carlos. Claro, y esto es genéticamente pues me temo que tú y yo hemos sobrepasado, ¿no? Al menos yo. Bueno, yo también te digo una cosa, si esta entrevista lo hubiéramos querido grabar a principios del siglo XIX, tú y yo no estábamos aquí. Ya no estaríamos. Ya no estaríamos aquí sentados. Menos mal. O sea, que imagínate, está bien que estemos en la época que estamos. Por supuesto. Bien. Longevitas es lo que acabas de decir, pero ¿cómo surge la idea? Pues mira, yo no soy ni médico ni soy bioquímico, yo de hecho soy periodista como tú. Lo que pasa es que yo hace muchos años, alrededor del año 2000, tuve lo que llaman un burnout, me quemé completamente trabajaba en una consultora y yo estaba especializada además en temas de tecnología. Después de dar muchas vueltas, un compañero mío del mundo, porque yo venía también de la prensa, me dijo, tienes que ir a ver a un nutricionista. Y esto estoy hablando de hace 25 años, donde esto aquí no se practicaba, y menos aún en mi sector. Y yo me fui a ver a un nutricionista que me cambió todos mis hábitos alimentarios, que me empezó a suplementar y que me empezó a dar como unas pautas de estilo de vida. Tú te acuerdas cómo éramos hace 25 años, ¿no? Que todos fumábamos, bebíamos y nos cuidábamos más bien poco, ¿no? Bueno, yo no, ¿eh? Yo no fumaba, yo no he fumado nunca. Pues yo sí he fumado. Tú eres exfumadora. Yo soy exfumadora. Entonces, en ese momento, después de pasarlo muy mal, este hombre me cambió mi vida y en un año
Mi mesía anoche dejó de tener pastillas Muy y me bien. empecé a encontrar fenomenal. Y aquello me abrió una ventana en mi cabeza. Y entonces empecé, de una manera completamente amateur, a probar todo tipo de dietas, de suplementación. Empecé a leer Claro. y me empecé a formar. Y mucho tiempo después, 7 años después, monté mi primer laboratorio, fruto de una asociación con otros 2 socios Claro. y me metí en este segmento que es apasionante. Bueno, claro, dices, monté mi primer laboratorio. En fin, desde mi desconocimiento, no creo que montar un laboratorio sea cosa fácil, ¿eh? No lo es. Hay que estar rodeada de muy buena gente. Claro. Lo que pasa es que yo tuve la inmensa suerte de estar rodeada de encontrar a profesionales médicos, a bioquímicos, a fabricantes que eran de primera línea. Claro. Y con ellos hicimos un proyecto muy bonito y Longevitas es hoy Sí. el resultado del proyecto que vino después, porque este es un segundo proyecto. Sí, sí, y sí, como sí. tú muy bien dices, o sea, Longevitas es lo que es, pero yo puedo tener una idea. Pero luego Claro. esto hay que materializarlo. Claro. Yo tengo un equipo de médicos, que luego hablaremos de ellos, Sí, y sí, sí. bioquímicos, que son los que realmente formulan y llevan a la realidad lo que yo puedo tener en la cabeza. Claro, porque vamos a ver, Ilona, es Sí. decir, nosotros defendemos en nuestro canal de salud, Sí. defendemos siempre pues la dieta saludable, Ujú. dieta mediterránea en este caso, ser posible, dieta mediterránea, dieta saludable, en fin, actividad física, no ser personas sedentarias, pero con todo eso no es suficiente. No. De hecho, fíjate, ahora mismo hay una tendencia muy peculiar, Carlos. Tienes, por un lado, la línea de la longevidad, es decir, esta línea de gente, como tú decías, que vamos a ser, esperemos, súper longevos, porque nos Sí. cuidamos y porque tenemos un estilo de vida, pero también somos la primera generación que estamos muriendo antes que nuestros padres, Sí, porque la calidad de la nutrición, el estilo de vida, los pesticidas, la contaminación, Claro. el sedentarismo, todo esto está mermando esto es muy mucho, preocupante, mermando mucho nuestra salud. Y de hecho, enfermedades metabólicas tipo la diabetes, obesidad, cardiovasculares, etcétera, están creciendo muchísimo a nivel mundial por este tipo de vida también. Entonces, ahora mismo la persona tiene una elección. Dice, bueno, ¿qué quiero? Yo quiero seguir en este tren de Sí. consumismo, de comer como cualquier cosa, duermo 2 horas, o realmente tomo conciencia y quiero ser un longevo. claro, yo pienso que ahí está una de las claves. Y Es decir, tanto. que no tomamos conciencia de lo que vendrá después. Eso es. Y luego ya es un poco tarde. Sí. No sé hasta qué punto luego podemos recuperar el tiempo perdido, si no en su totalidad, en parte. Sí. Pero es importante este nivel de concienciación. ¿Tú cómo ves ahora, en este momento? Sí. Porque hemos creado expectativas de futuro, Sí. diciendo que nada, que en un par de décadas seremos el país más longevo del mundo y tal. Pero, por ejemplo, los que tendrán esa expectativa de vida mucho más longeva, nunca mejor dicho, los jóvenes de ahora, Sí. ¿tú crees que están concienciados? Pues mira, está muy dividido. Pero a mí ¿Sí? me sorprende mucho, sí. Yo, de hecho, que hablo con mucha gente de este sector, me encuentro con mucha gente joven. Por ejemplo, las 2 niñas que me llevan, las llamo niñas porque para mí son niñas. Mis community managers, que Sí, son sí, 2 sí, niñas sí. de 24 y 26 años, por Sí. tanto niñas, ellas siempre me están preguntando, y digo, ¿pero cómo es que os preocupa este tema ya? Y me dices que en nuestra generación ya hay una preocupación, ya hay Claro. una conciencia Bueno, pero del perdona. cuidarse. No en belleza, sino cuidado. Perdona, a tus niñas, como tú les Sí. llamas, es normal Sí. que les preocupe porque trabajan en Longevitas. Bueno, pero aún Claro. así, no te creas, dicen que tienen muchísimas Sí, ¿no? amigas que ya se suplementan, que se toman el deporte con rigurosidad, que comen bien, que se preocupan del alimento que coman, que comen, es decir, se van a buscar el producto sano, bio, Sí. etcétera. Es decir, ya hay un movimiento muy importante. Claro. Hay gente joven, ¿eh? No Sí, sí, hablo sí, ya no, cuando llegas a perfecto, los sí, sí. 50, que por supuesto, vamos. Interesa saberlo. Por otra parte, en la vida, en muchas facetas, en esa también, pues nos encontramos cierto nivel de detractores, me explico, en relación, por ejemplo, a los suplementos Sí. alimentarios. Hay quien dice que no son necesarios porque nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, como antes ya apuntaba, con una alimentación saludable ya produce todo lo que necesitamos. ¿Qué les dirías a ese pequeño, o no tan pequeño grupo, no lo sé, que son detractores de ese tipo de productos? Que tienes razón. Es decir, si fuéramos capaces de comer, yo siempre lo digo, si yo viviera en un caserío en Sí. el País Vasco, de donde soy, Ujú. y comiera de mi huerta, y Claro, anduviera y estuviera claro. expuesta al sol, Sí. y tuviera un sueño pues con los biorritmos del día, Claro. entonces seguramente no necesitaría nada de esto y tendría una salud de hierro. El problema es que esa no es nuestra vida.
Lamentablemente, tienes Entonces razón. tenemos, claro, Claro. desgraciadamente nuestros alimentos llegan sin nutrientes y la OMS ya Sí. ha hablado de la falta de nutrientes que tenemos Bueno. cada vez que comemos, es decir, hay una carencia. Sí. Y esto nos pasa a todos los niveles. Tenemos carencia nutricional, los alimentos no tienen lo que tienen que tener, porque además hay los cultivos masivos, todo lo que Bueno. conocemos, ¿no? Pesticidas, Pesticidas, metales pesados. todo lo que quieras. Vuelvo a hacer referencia a una Sí. entrevista que hice recientemente, Sí. hablando del tema, Sí. con un especialista, y yo me hacía cruces de la cantidad de metales pesados que ingerimos en nuestra dieta diaria. Es para irse corriendo, ¿eh? Metales y plásticos. Bueno, lo de los plásticos ya es Es que es terrible. impresionante. Algo que yo no sabía, que eso seguramente tú lo conoces, algo que yo no sabía, que, por ejemplo, las botellas de plástico, las que consumimos cada día, sobre todo en verano, cuando se calientan, es decir, nunca hay que calentar una botella de plástico, Nunca. porque desprende, en fin, unos microplásticos Sí. que son determinadas sustancias que son muy nocivas. Y esto no lo sabía. Pues esto es así. Efectivamente, una cosa que no hay que hacer nunca con una botella de plástico Claro. es dejarla al sol. Por ejemplo, porque sí, se derrite un calentarla. poquito, Claro, entonces claro. ese plástico pasa al agua y luego Bueno, vas pues y eso te lo ocurre con bebes. los tomates, con las manzanas, con las patatas, Con todo. etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos una carencia nutricional muy importante. Si a eso le sumamos el sedentarismo, Claro. porque hay un gran, o sea, se está viendo que hay un enorme sedentarismo y la repercusión que esto está teniendo. O sea, tenemos unas tasas de obesidad brutales. Pues a sí. nivel mundial es una pandemia ya. Bueno, creo, ahora hablo de memoria, que somos Sí. el país de Europa Sí. con mayor índice de obesidad, sobre todo en niños. Eso dicen, sí. Desgraciadamente ese dato yo también lo he oído. Yo te diré que no sé si estoy muy conforme con eso, porque yo me fijo mucho por la calle y no hay tanto niño obeso. Yo he viajado a Claro. Estados Unidos y a Sí, México, sí, como no, tú claro. seguramente, y ahí sí que ves... Son estadísticas, Sí, claro. por eso, pero luego hay que la observación también es importante. Y también Claro. incluso a nivel nutricional. Y eso es un tema que a mí me gusta mucho plantearlo, y es, todos somos diferentes y tenemos que conocernos un poquito para saber el tipo de alimentación, el tipo de ejercicio, el tipo de suplementación, que nos va bien y que no nos va bien. Es decir, Claro. no hay un patrón generalizado para todos. Pero sí es verdad que genéticamente estamos todos predispuestos a envejecer, y si tenemos un tipo de vida determinado, pues estamos predispuestos a enfermar. Bueno, lo que está claro es que vamos a envejecer sí o sí, Sí o sí. pero hay que hacerlo, como apuntaba ahora Ilona, de manera saludable, en la mejor forma posible, es decir, no añadir años a la vida, sino añadir vida a los años, Así es. con la mayor calidad posible. Entonces, con este concepto Sí. global, ¿en qué ha estado trabajando Longevitas? Pues mira, nosotros hemos estado trabajando conjuntamente con el doctor Ángel Durantez, que es uno de los asesores científicos de Longevitas, y ahora sí. mismo es uno de los grandes próceres que hay en el mundo de la longevidad, en el desarrollo de suplementación que esté justamente supliendo, aportando al organismo aquello que no le está llegando de manera natural y que necesita para hacer todos sus procesos metabólicos, ¿de acuerdo? Entonces, Sí. esto ha sido nuestra línea de trabajo. Y ahí entran productos que tú conoces también como son el omega 3, pero un omega 3 bien supuesto. formulado con un EPA-DH alto, 400-600. Un magnesio, ¿pero qué magnesio? Pues un magnesio en forma Claro. de bislicinato, porque hay 13 tipos de magnesio. Es decir, dentro de este mundo de la suplementación, que es Sí, muy sí, sí, amplio, y que además está creciendo una barbaridad, hay muchos tipos de suplementos y muchas calidades. Y eso es importante. Un pequeño inciso, ahí Sí. tenemos un problema. Dime. Es decir, nosotros queremos vivir de forma más saludable, Sí. queremos suplementarnos porque, en fin, pensamos que nuestra dieta no alcanza a cubrir todas las necesidades. Tú has hablado, por ejemplo, del omega 3, Sí. o, en fin, zinc, magnesio, etcétera, lo que sea. Sí. Claro, vamos a Internet, buscamos omega 3, por Sí. ejemplo, y vemos 50 marcas diferentes, no somos expertos, no sabemos exactamente, desconocemos exactamente cuál es la composición de cada una de las marcas, realmente el nivel, los gramos o los miligramos que tenemos que Sí. ingerir, claro, ahí vamos perdidos, ¿no? ¿Cómo saber realmente qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos conviene para no excedernos? Porque
aprovechando la pregunta, Sí. ¿qué pasa si nos suplementamos más de la cuenta? Pues mira, te voy a explicar por partes. Es importante formarse y nosotros dentro de Longevitas hacemos muchísimas conferencias y Sí. hacemos muchísimos vídeos y píldoras dando información simplemente sobre los ingredientes y qué tipo de ingredientes, qué cantidades y cómo. ¿De Pero acuerdo? información, perdona, Al cliente final. a- Lo que llamamos cliente final, público. al consumidor. Al consumidor. Al consumidor, Al consumidor. vale, vale. Para que él aprenda, por ejemplo, acabamos de lanzar hace muy poco tiempo Sí. toda una campaña explicando qué tipo de omega 3 hay que tomar y cuál es la concentración óptima. Por De EPA y ejemplo, de DHA, sí. 400, 600, que tiene que tener una serie de equilibrios y tiene que venir de un tipo de pez. Claro, que esa es otra, Sí. la calidad del pescado. Claro. En nuestro caso es la anchoa que viene de Exactamente, Chile, el que es la origen, más sana, en fin, claro. que es la que está más depurada y todo eso. Entonces, nosotros estamos continuamente dando información para que el público en general pueda aprender y luego podrá comprar Longevitas o mi competencia. Eso ya es su decisión. Pero la información la damos porque nosotros Bueno, creemos esto en es el cliente importante. empoderado. Y cuanto más conocimiento tenga el cliente, mejor para todos, pero para Longevitas también, Sí. porque va a elegir cosas que realmente le funcionan y le sirven, Bien, ¿no? pero vamos a ver, Ilona, al margen de Sí. esta información, Sí. que es importante que Sí. tengamos al menos ese conocimiento básico, vosotros habéis ido un poco más allá. Sí, nosotros hemos ido más allá porque, claro, lo que hemos hecho es, para poder dar un asesoramiento más científico al cliente final, que yo le llamo así, que es el usuario gran público, lo que hemos hecho es que hemos puesto a disposición de todos nuestros clientes una cosa que se llama el estudio biogenético. ¿Vale? El estudio biogenético surge de una alianza que hacemos en Longevitas con un laboratorio catalán, justamente, Sí. y es un estudio muy interesante porque creo que es el único estudio en el mundo que lo que hace es que combina tu información genética, ¿vale? Lo que están tus genes, tu Sí. foto fija, ¿vale? Con tu información bioquímica, es decir, tu analítica, cómo estás ahora. Sí. Y con un algoritmo matemático entremezcla los datos y te saca 20 hojas con todo lo que es una parametrización y recomendaciones nutricionales, deportivas, de descanso, de estado Entiendo. anímico e incluso de suplementación. Y esto simplemente, lo de simplemente, Sí. entre comillas, con una analítica. Con analítica, es decir, tenemos un acuerdo con SYNLAB, que es uno de los laboratorios que está en toda España, y alguno sí, más sí. donde no llega SYNLAB. Tú vas por la mañana, haces tu analítica en ayunas y con eso, en 3-4 semanas, te llega un informe. ¿Qué pasa con ese informe? Como no queremos que te pierdas, lo que hacemos es que un nutricionista nuestro, de Longevitas, Sí. contigo lee y va a través de ese informe para que tú le puedas preguntar todas tus dudas. Y de ahí tienes un plan. Un plan no solamente de suplementación, que también, Sí. sino también nutricional, también Claro. de deporte, también de posibles lesiones que puedas tener o problemas de salud a medio o Claro. largo plazo. Es un informe holístico, de alguna forma. Es un informe holístico, tal cual. Claro. Tal cual. Sí, Ilona, y el resultado Sí. de este informe, los parámetros que allí se plantean después de culminar todo el proceso, pregunto, Sí. ¿están avalados científicamente de alguna forma? Claro, sí, claro, por supuesto. O sea, trabajamos con una empresa catalana que ellos son un laboratorio genético, Claro. ¿de acuerdo? De toda la evidencia genética y de todos los temas, todos los sellos de calidad que requieren este tipo de estudios y informes, pues, están, pero vamos, súper avalados, sí. Ajá. Ujú. Bien, por tanto, tenemos ya el perfil de esa persona Sí. que se ha realizado Sí. ese test. Sí. Tenemos ya la lista, Sí. digamos así, de principios activos o de componentes o de alimentos o de vitaminas, etcétera, que es lo que más se adecua a su realidad Exactamente. física, biológica Sí. en ese momento. Y eso le va a permitir, es otra pregunta, Sí. a esa persona tener una esperanza de vida más longeva, o cómo se puede traducir, es decir, qué repercusión en la práctica va a tener para esa persona el realizarse o no ese test. Es un poco volviendo al principio de la conversación, Sí. ¿no? No sé si me he explicado bien. Perfectamente, te he entendido, pues fenomenal. Tú tienes dos opciones. Puedes intentar estar en el grupo de los longevos y cuidarte, Sí. o puedes simplemente decidir no cuidarte Claro. porque por lo que sea no te compensa. Esto es un paso más en esta parte de acercarte a la longevidad.
¿Por qué? Porque una vez que tú conoces cuáles son tus necesidades, pongo por ejemplo, imagínate que a ti nutricionalmente te sienta mucho mejor una proteína, una carne o pescado, por ejemplo, que un carbohidrato, ¿vale? Que una patata o lo que sea. Sí. Si nutricionalmente para ti es más óptimo que tomes una buena proteína, Sí. si tú empiezas a ingerir proteínas en un nivel elevado, tu cuerpo se va a beneficiar de algo que necesita y que a lo mejor no le has dado. Por lo que sea. No, y eso no puedo saberlo si no tengo si no tienes esto. El dato. Pero lo mismo con el ejercicio. Imagínate que tú eres una persona que te gusta muchísimo correr, porque piensas que correr te trae unos beneficios de salud impresionantes. Sí. Y realmente tu genética te dice que tu mayor beneficio va a estar en el área de la musculación. Por ejemplo. Y hay gente que, por ejemplo, que quiere hacer muchísima musculación, pero que no tiene genéticamente, digamos, la genética no juega a favor de un desarrollo muscular. Entonces se están machacando para hacer un desarrollo muscular que no van a poder conseguir tan fácilmente como otra persona que sí lo tiene predisposición. Claro. Y así en 1000 parámetros. Sí. Y esto que nos cuentas va a marcar un poco la línea a seguir en el futuro. Sí, totalmente. Yo creo que vamos a una medicina personalizada. Es lo que se llama le llamamos la le llamamos la medicina 3.0, que es la siguiente medicina que nos llega hoy, bueno, que ya está en marcha. Sí, que también se llama medicina personalizada de precisión. Exactamente. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo y es una medicina que se basa fundamentalmente en muchísimo análisis de datos, es decir, en ver como esto, ¿no? Es decir, cuáles son tus parámetros, cuáles son tus necesidades, a qué velocidad envejeces, tu nivel de oxidación, tu nivel de necesidad de omega 3, bueno, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí una medicina personalizada, ¿de acuerdo? Que incluye también, por supuesto, un estilo de vida y te va a implicar un tipo de deporte, un tipo de nutrición, un tipo de descanso. Bueno, estilo de vida, cosas, estilo de vida que luego hay que cumplir. Porque si nos marca las pautas el experto y luego nosotros no hacemos o no seguimos sus indicaciones, no creo que sirva de mucho, ¿no? No. Y en esta línea te quería preguntar algo que ya te sugerí antes. Es decir, una persona que durante, no sé, una persona, por ejemplo, con 50 años, por decir algo, 55, da igual, que haya llevado una vida, digamos, un poco exenta, ¿no? de actividades saludables, incluso que haya sido fumador, que haya bebido, digamos, sin llegar a un extremo nocivo, pero más de la cuenta, que no haya cuidado su alimentación, que sea una persona más bien sedentaria, en fin, etcétera. A partir del momento en que se haga esa analítica, ¿puede recuperar en parte el tiempo perdido o no? Sin duda. Y de hecho cada vez hay más evidencia. Fíjate, hay un estudio que te lo he traído impreso, yo tengo mala memoria, te lo decía antes, que lo ha hecho una de las grandes referencias en lo que es la investigación de temas de longevidad. Y es un estudio que se ha hecho que se llama Do Health, que se ha hecho en 5 países europeos, y lo que ha venido a demostrar es que si tú haces media hora de ejercicio y te suplementas con vitamina D y omega 3, no estamos hablando de grandes cosas. Dos suplementos. 2 suplementos básicos. 2 suplementos de vitamina D, de 3 y un omega 3, que por lo menos sea un 3. Claro. Hablas, perdona, de la vitamina D, que es quizá, no sé si la única, o una de las pocas vitaminas que no somos capaces nosotros de producir, ¿no? Sí, hay muchas que no somos capaces de generar en nuestro organismo, pero una de ellas es la vitamina D. La D, que es una de las más importantes. Que es súper importante. De hecho, es una prohormona que se activa con la luz. O sea, es muy curioso. Hay que tomar el sol por lo menos 20 minutos al día en horas que no sean extremas. Efectivamente. Entonces, y lo que ha demostrado este estudio es que, fíjate, entre ¿cuántos individuos han sido? Me parece que han sido 3.000 individuos. Pues mira, los investigadores estimaron que se podían producir cambios y reducir la edad biológica en aproximadamente de 3 a 4 meses al año. De 3 a 4 meses al año. Claro, si multiplicamos, por ejemplo, desde hoy a 10 años vista... Pues ahí lo tienes. Claro. Claro, es que a lo mejor recuperas 3 o 4 años de vida, ¿de acuerdo? Bueno, es fantástico. Y eso es mucho. Eso simplemente haciendo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ya empieza a haber mucha investigación que está empezando porque además tenemos suficiente recorrido. Tú piensas que toda esta medicina de precisión, como tú le has llamado muy bien, esta medicina 3.0, la suplementación, es algo relativamente nuevo. Es decir, no tenemos tampoco un marco de actuación tan amplio para decir, llevamos 20 años investigando. No, pero cada vez se habla más de ello. Pero yo creo que es de sentido común. O sea, al final, como decíamos, si tu cuerpo no recibe los nutrientes, es decir, los minerales y vitaminas y ácidos esenciales que necesita para hacer sus propios procesos, pues de alguna manera tiene que poder recibirlos. Si no es a través de la alimentación, a través de la suplementación. Si al final el sedentarismo se demuestra que es malo, pues habrá que moverse. Si al final la medicina va
va desarrollándose a tal velocidad que es capaz de estudiarte a ti y ver exactamente en qué te puede apoyar, con fármacos también, que empieza a haber mucho fármaco que sirve y que apoya en temas de longevidad. Todo esto empieza a generar una estructura de apoyo al individuo. Bueno, y ahora que hablas de fármacos, no puede darse el caso, no lo sé, de que siguiendo algunas de las indicaciones que se desprenden de ese test que estamos comentando, de ese test biogenético, esto pueda ser de alguna forma incompatible con algún tratamiento médico, no lo sé. Por supuesto. O sea, si tú estás en un tratamiento médico, tienes que hablar con tu médico para ver con qué te puede suplementar. Claro. Esto por sí ahí o va sí. la pregunta. Sí, claro. absolutamente. Y de hecho, efectivamente, hay complementos alimenticios que no se deben de tomar en caso de determinadas patologías. Uno de ellos, por ejemplo, es el ginkgo biloba, que es uno de los suplementos que hay que tener cuidado con ellos, y algún otro. Es decir, no podemos alegremente hacernos el test biogenético con los resultados que queden expuestos y a lo mejor, un ejemplo práctico, estamos tratando, a lo mejor, no lo sé, por ejemplo, nos estamos tratando, no sé, de una diabetes. Totalmente. O de una leucemia, en fin, lo que sea, hay que consultar antes con el médico. Siempre que tengas una patología en curso, siempre que tengas una patología en curso tienes que preguntar, siempre. Muy bien, y esto ya queda bien indicado. Esto es súper importante, vamos. Porque, por ejemplo, antes de concluir, si alguien está interesado en hacerse este test, ¿cómo funciona? Muy fácil. Bueno, él entra a nuestra web, en longevitas.es, y ahí aparece estudio biogenético. Sí. Lo adquieres, te llega un código y te va a decir en qué clínica o laboratorio sin lab te tienes que hacer tu prueba sanguínea, tu análisis, y a cabo de 3-4 semanas te contactamos, organizamos una entrevista con el nutricionista, con Enrique González, y a partir de ahí surge la magia. Se explican todos los detalles y... Eso a nivel personal. Por supuesto, esto va de uno en uno, Claro. Totalmente, así es como funciona. Y es súper sencillo, vamos. Bueno, antes hemos hablado de que pueden existir, pues evidentemente, ciertas personas, profesionales o no, que sean más que seguidores, detractores, etcétera. La pregunta que te quiero hacer ahora no va tanto por ahí, sino, por ejemplo, la ciencia en general, los investigadores, ¿qué opinan no ya tanto del test en sí, sino de la fiabilidad que puede tener, de que los datos que se extrapolen de ese test biogenético sean fiables? Bueno, es que son completamente fiables, son estudios genéticos hechos por genetistas en centros genéticos. Es decir, el estudio, tu mapa genético es el que es. Es el que es, eso no se puede... Efectivamente, igual que tu bioquímica, tu analítica es la que es. Claro. Lo interesante aquí es que tú puedes actuar sobre ello, ¿de acuerdo? O sea, a ti te dan un mapa ahora mismo de cómo eres y de cómo estás, y tú con un plan puedes actuar, que es lo que se llama la epigenética, ¿no? Tienes una capacidad de reaccionar sobre esa información genética que es fija, sobre esa foto fija. Igual que también eres capaz y tienes la posibilidad de corregir esos parámetros que aparecen en una bioquímica. Es decir, por poner un ejemplo muy sencillo, te falta vitamina D, empiezas a suplementar con vitamina D3 y al cabo de un tiempo verás que tu analítica se corrige. O sea, esto funciona así, pero es totalmente fiable, vamos. Me gustaría incluir un punto concreto, hay muchos más, pero en vista de lo que estás exponiendo, ¿cómo puede influir en el concepto de longevidad con todos los pros y contras que nos comporta la vida cotidiana? El estrés. Muchísimo. El estrés a diferentes niveles. El estrés es una de las grandes causas. Porque el estrés afecta en muchos casos gravemente nuestra salud. Muchísimo. A ver, explícalo esto. No, el estrés, como tú muy bien dices, o sea, al final estás segregando cortisol y estás descompensándote completamente a nivel hormonal y eso tiene una repercusión a nivel de salud muy importante. Es decir, el estrés es una de las causas principales de enfermedad que tenemos hoy en día, desgraciadamente. Y empieza a haber ya un movimiento que creo que se llama Slow Life, ¿vale? Que es un movimiento que lo que está haciendo es contrarrestar la Rapid Life que llevamos, llevamos toda la pastilla, ¿no? Me sonrío porque también existe el Slow Food, y el slow que food va un poco por ahí. Claro, todo esto, o sea, al final, como el mindfulness, ¿no? El mindfulness nos vas a tomar el contacto aquí y ahora para poder centrarte en lo que estás haciendo, porque además si no también te pierdes muchos placeres de la vida, porque esta conversación puede ser un momento muy placentero o puede ser un infierno porque estoy con un estrés con los pelos de punta. Entonces,
todo esto claro. es esencial. Y el estrés, Sí. el concepto estrés, Sí. ¿de alguna forma se refleja en este test biogenético? Pues mira, ahí no lo sé. Tendría que... No, fíjate, eso No, no lo porque es sé. curioso, ¿no? No lo sé si se refleja. Se refleja el estrés oxidativo, es decir, a la velocidad que envejeces. Claro. Eso sí Pero está, es otro eso sí tipo de está estrés. reflejado. Claro. Pero no sé si se refleja... Estrés intelectual, estrés mental, Sí. estrés fisiológico. El oxidativo ya sabemos Sí, que sí, porque hay sí. un parámetro que lo indica. No sé si eso sería factible. Por ejemplo, yo me hago el Sí. test y me dice, Carles, estás muy estresado, Sí. tienes que variar tu estilo de vida. No sé si genéticamente, fíjate, ahora que estoy pensándolo contigo, pero eso me quedo con me quedo ¿Verdad? con esa deuda contigo. Pues habrá y te, que y te- comentarlo. y te lo diré. Pero creo que hay un parámetro que Con te el dice equipo. tu capacidad de descanso. Bueno, claro. Que sí. no está mal, a nivel genético. Sí, Es sí, sí, decir, sí. tú siempre tienes un amigo que pone la almohada, la oído en la almohada y se queda frito, ¿no? Y tienes aquel que es que no se duerme hasta las 5 de la mañana. Claro. Bueno, pues esto viene también determinado genéticamente. Muy bien. No solamente es causa de estrés. Bueno. Entonces, eso sí que lo tenemos. Pues Ilona, ya para despedirnos, Sí. me gustaría que explicaras Sí. a los que van a vernos luego, Sí. porque tú has hablado de que no estás tú sola, hay un equipo de Sí. profesionales, el perfil de los profesionales que trabajan en longevidad. Pues mira, por un lado hablaba del doctor Ángel Durantez, Sí. ya te he hablado de él. Te digo, es uno de los además es que es muy interesante porque Ángel viene del mundo de la medicina deportiva. Él hizo una formación luego en Estados Unidos y se formó en Age Management y ahora mismo es uno de los números unos en medicina de la longevidad, medicina predictiva preventiva. ¿Por qué? Porque la medicina del deporte está muy cerca de esta medicina. Sí, Si lo claro. piensas bien, la medicina del deporte al final se trata de tunear un cuerpo Sí, sí. para que tenga un máximo o el mejor rendimiento deportivo posible. Posible. Pues en esto es lo mismo. Claro, ¿no? en función de tus capacidades. En función de tus capacidades. Luego, por ejemplo, trabajo también con la doctora Natalia Genaro. La doctora Natalia Genaro es ginecóloga y luego además ella es médico Age Management, además tiene un montón de premios como médico Sí. Age Management. Pero ella está muy enfocada al mundo de la mujer. Y sabes que ahora mismo hay una gran tendencia a visualizar o visibilizar Sí. a la mujer a partir de los 51 años, que es la edad en la que empieza la menopausia de media, y qué es lo que pasa después y qué es lo que se puede hacer. Porque hasta hace poco tiempo se pensaba que no se podía hacer nada y realmente hay todo un acompañamiento a la mujer a partir de su Claro. menopausia y su perimenopausia para que en ese momento de caída estrogénica, que tiene unos impactos en la salud increíbles, Sí. tú puedas realmente solucionar y acompañar a ese organismo. Bueno, no solo tenemos que hablar de la Sí. menopausia. Sí. ¿Qué pasa con la andropausia? Pitopausia, que le llamamos Sí, internamente. que también estamos nosotros. Totalmente, y además, de hecho, el doctor Ángel Durantez trata muchísimo Claro. hombre con problema andropáusico Sí. y con apoyo de hormonas y, por supuesto, nutrición, deporte, Sí. ejercicio, es decir, toda esa parte. Y nosotros tenemos un suplemento que es específico Claro, para porque esto. hace unos años al tema de la andropausia no Sí. se le daba importancia. Y la tiene. Es más, se ve, y esto lo veo también con un compañero mío de trabajo, con Manuel Fernández, que trabaja conmigo, él tiene 66 años. Y este es un colaborador, es un consultor que lleva conmigo trabajando un año, es una persona de una sabiduría extraordinaria. Y él me explicaba un día cómo a los 60 años se cruza el hombre y la mujer. Es decir, hay un momento en el que la Claro. mujer empieza su menopausia antes que la andropausia, Sí. y luego llega un momento que a los 60 años se cruza la andropausia con la menopausia y se vuelve a reequilibrar Muy de alguna bien. manera la naturaleza del hombre y de la mujer. Bueno. O sea que efectivamente también súper importante. Pues tenemos la opción, digamos, el futuro es ahora. El futuro es ahora. El futuro es Sin ahora duda. y ya podemos valorar si de forma holística, como Ilona nos comentaba, tenemos la opción, la posibilidad, que creo que sí, que la tenemos, por una parte, o de recuperar el tiempo Sí. perdido o de plantearnos un futuro más longevo, Totalmente. ¿verdad? Y con una mayor calidad de vida. En este sentido, Ilona, pueden beneficiarse tanto hombres como mujeres. Quiero decir, Absolutamente. el sexo no es un factor diferencial ahí. Para nada. Para nada. Y de hecho nuestros clientes son tanto hombres como Muy mujeres, bien. estamos en los dos terrenos. Y luego es una cosa también importante que no quiero alarmar, pero también es verdad que la medicina está evolucionando mucho. Entonces, solamente a través de lo que es puro medicamento y pura medicina, Sí. pueden alargar tu vida mucho tiempo. Pero la calidad no tiene por qué ser la misma. Es Claro. decir, si tú tomas las riendas de tu vida, esta medicina que te puede ayudar, la puedes acompañar. Y que Sí. lo que hablábamos al principio, ¿no? Que ese health span, esa Exactamente. longevidad saludable, feliz, bueno, pues que sea una realidad, ¿no? Muy bien, pues hemos hablado del primer estudio, creo que uno de los primeros en el mundo, Sí. si no estoy mal informado, que como decía Ilona, combina análisis genéticos y pruebas bioquímicas y que permite proporcionar
lo que sería un mapa, digamos así, un mapa único y actualizado del estado individual de nuestro organismo, que esto no lo hemos comentado, en más de 40 áreas de salud. Sí, es una barbaridad. Una barbaridad. Un montón de áreas, sí, señor. Pues Ilona, sí. ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Muchos Feliz. éxitos. Muchas gracias. Y haremos un seguimiento de todo el proceso de evolución de este laboratorio de Longevitas. Está trabajando precisamente en beneficio de nuestra propia longevidad. Ilona Calparsoro es precisamente la fundadora y directora de Longevitas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos.